Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Vamos a comenzar el práctico número 5 y después vamos a retomar algo del número 4 que me había quedado en explicarle las curvas de potencia de la lectura de los dos batímetros, W1 y W2, que no estaba bien graficado, bueno, y que ahora en el nuevo apuntes, o sea, modifiqué los apuntes que estaban en el aula abierta, entonces esta mañana ya lo he corregido. Así que no, ya no pueden, o sea, no hay problemas en que ustedes puedan verlo. Inclusive le he colocado un vínculo, un link para que ustedes puedan ampliar en caso de que tenga duda la lectura. Bien, el práctico de hoy, ahora voy a compartir pantalla. Profe, disculpe. Mañana va a dar la clase de consulta Sí, mañana a las 5. a las 5. Perfecto, pues yo tenía dudas sobre el práctico número 3. Bueno, si quieren nos vemos enseguida. Terminamos Sí, esto. es que Sí, más tarde me tengo que ir, por eso. No sé. Bueno, sí, mañana a las 5, por los que tengan duda del práctico 3, Mañana a las 5. Perfecto. práctico lo vemos. Bueno, profe. ¿Mm? Sí, a las Listo. 5 de la tarde lo estamos conectando. Ajá, ¿y en qué link? O sea, Profe, mismo. ¿está en aula abierta? Están muy abiertas los Listo. prácticos. Este también. Perfecto. Bien, el práctico de hoy. Esperen que voy a minimizar acá. El práctico de hoy, que es el número 5, vamos a determinar la resistencia de los devanados y la relación de transformación de nuestro transformador que tenemos en el laboratorio. Los prácticos sucesivos, el 6 y el 7, nos van a permitir a nosotros determinar otros parámetros, por ejemplo, las pérdidas en el hierro y en el cobre. Con esos dos prácticos, más ustedes están en condiciones de graficar el circuito equivalente del transformador que nosotros estamos analizando en nuestro laboratorio. Ese transformador que nosotros enseguida lo voy a mostrar es un transformador monofásico de columna refrigerado por aire. Entonces vamos a determinar las resistencias de los devanados y la relación de transformación. Ustedes saben que los transformadores son máquinas eléctricas cuya función es transformar energía eléctrica en energía eléctrica, pero con distintos valores de tensión puede ser y valores de corriente. Pero ambas variaciones van a ser senoidales. Estos ensayos que se hacen en los transformadores, ya sean monofásicos, trifásicos, se hacen bajo normas IRAM. En este caso es la 2018. Y se efectúa la medición de la resistencia de los devanados en todas las bobinas de nuestro transformador. Como es un transformador monofásico, va a tener un primario, un arrollamiento primario y otro arrollamiento secundario. Recuerden que los arrollamientos están construidos por conductores, pueden ser conductores de aluminio o de cobre. En nuestro caso, nuestro transformador es de cobre. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Aunque hay otros, nosotros vamos a utilizar el volamperométrico, también llamado método de caída de tensión. ¿Y en qué consiste? Vamos a utilizar un voltímetro, o sea, 2 voltímetros, disculpen, conectados como se indica en la conexión. Primero, para determinar la resistencia de los devanados, vamos a tomar un devanado. Vamos a colocar un voltímetro, estos voltímetros son analógicos, y un amperímetro también analógico. Fíjense, acá, ¿qué fuente de tensión tengo? Una fuente de tensión continua le aplico a los bobinados. Y esto que indica es variable, o sea que es variable y continua. ¿Por qué? Yo coloco una fuente de tensión continua. ¿Cómo sería acá
la carga, sería una impedancia. Tendría una parte resistiva y otra parte reactiva. Bien, como la parte reactiva depende de la frecuencia y la parte resistiva no depende de la frecuencia, entonces yo, para hacerlo independiente de la frecuencia y solamente medir la parte resistiva de mi carga, aplico tensión continua variable. Fíjese acá, circula una corriente por el amperímetro, esta corriente parte se va a derivar por la bobina del primario en este caso, y luego la otra corriente se va a derivar por la bobina de voltímetro. En este caso, el ensayo se hace en vacío. O sea, uno de los bobinados tiene tensión mientras el otro no. Fíjense, este es nuestro transformador. Esta es la parte correspondiente al primario, donde vamos a realizar primero las mediciones y luego nos vamos a ir a la parte del secundario, que es esta que está acá. Entonces realizamos las mediciones primero del lado primario y después nos vamos del lado del secundario. Fíjese acá, esta es la fuente de alimentación de tensión continua. ¿Qué es lo que es? ¿Es una batería de alarma o una batería de auto? Pero como esa tensión continua la tenemos que ir variando, nuestro variador de tensión va a ser una resistencia variable o reóstato. Con esto nosotros vamos a ir regulando, digamos, la intensidad de corriente que va saliendo de nuestra fuente y le estamos aplicando a los bobinados de nuestro transformador. En este caso, fíjense que hay chapitas con bornes. En este caso está preparado para que el primario nosotros podamos alimentar de 220 volts acá. Si yo cuenteo las chapitas de arriba, las bornes de arriba y saco las de abajo, puedo alimentar al primario con 110 voltios. El secundario también tiene bornes con chapas. En este caso, como están conectados estos bornes, la parte del secundario, la tensión entre estos dos bornes, que es la salida del secundario, es de 110 voltios. Si yo modifico acá las C, con tensión continua, nada más que acá, una cosa con lo que yo lo voy a alimentar para hacer ensayo, y otra cosa es cómo está preparado el transformador. Este transformador, como está acá, yo le puedo aplicar hasta 220 voltios. Entonces, si yo le aplico 24 voltios, 12 voltios continua, no le va a hacer nada, digamos, al transformador, porque la tensión nominal es de 220. En la parte de cortocircuito y de ensayo de vacío van a ver ustedes que acá vamos a alimentarlo con tensiones nominales, a los 220, le vamos a aplicar 220. Pero en este caso, le vamos a aplicar 12 volts de continua. Y va a ser variable porque va a estar conectado, fíjense acá, estos bornes acá me permiten a mí ir variando la intensidad de corriente cuando yo voy variando este cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, que me va modificando el valor de la resistencia. Como está preparado acá el secundario, en este caso es de 110 voltios. O sea, si yo aplico 220 volts acá de alterna, en la salida voy a tener 110 volts de alterna. Si yo modifico acá la conexión, ¿cómo modificarlo? Porque acá arriba, ustedes van a ver acá una placa. Esta placa me indica cómo tiene que ir conectado estas planchuelitas para obtener en estos bornes ya sea 110 voltios o 220 voltios. Si yo aplico 220 voltios acá y acá las placas las modifico para que salga 220 volts, entonces la relación de transformación es 1. O sea que el transformador me está sirviendo a mí para hacer, digamos, un
acoplamiento galvánico entre el primario y el secundario. No cumple ninguna función, porque yo ingreso 220 volt acá y saco 220 volt acá. Es, digamos, cuando yo lo utilizo así, de relación 1 a 1, es para aislar eléctricamente el primario con el secundario. Ahora, ¿qué sucede si yo modifico las conexiones como están acá? En estos bonos voy a obtener 110 voltios. Si lo vuelvo a modificar, puedo obtener 55 voltios. O sea que las tensiones de salida de mi transformador en el secundario puede ser de 220 voltios, de 110 voltios o de 55 voltios. Y la entrada, en este caso, puede ser de 220 voltios o 110 voltios, y nada más. Así como está, yo puedo aplicar hasta 220 voltios acá, y acá voy a obtener 110 voltios. ¿Mm? Pero ahora vamos a ver que voy a aplicar una tensión continua y variable. ¿Qué sucede el transformador si yo le aplico una tensión continua? ¿Funciona como transformador? No, tiene que ser con tensión variable. Entonces, solamente como la parte resistiva de mi carga, esta es mi carga, la impedancia está dado por la suma de una componente resistiva más una componente reactiva. Pero como yo aplico una tensión continua, la parte reactiva se me anula porque como depende de la frecuencia es cero, la parte reactiva de esta impedancia va a ser igual a cero. Entonces me va a quedar solamente la parte resistiva, que es lo que yo quiero medir. Por eso que tengo que sacar la parte reactiva que depende de la frecuencia. Ojo que esto es de examen, ¿ah? ¿Por qué alimento con tensión continua? Pregunta de examen. Vayan anotando. Bien, acá está la placa que le mostraba. En este caso, la placa característica del transformador, aparte de la que yo le había mostrado que estaban arriba, digamos a un costado, tenemos la característica del transformador. Acá dice transformador 1, una fase, sea monofásico. Los kilovolt son 3 kVA. 3 kVA. La tensión del primario, 110 o 220. Y la tensión del secundario, 220, 110 o 55 voltios. Y para cada una de las conexiones, bueno, acá tiene los correspondientes valores de amperaje. Bien, ¿cuánto valdría la corriente para este transformador sabiendo que la potencia aparente es de 3 kVA y la tensión de 220? Sería 3000 volt ampere dividido 220, ¿cuánto me da? 13,6 ampere. Bien, ese 13,6 ampere es la corriente nominal del primario. O sea, que es lo máximo intensidad de corriente que puede circular por el primario. Si yo le aplico una determinada tensión y se me va mayor de 13,6, puedo quemar el bobinado. Entonces, yo divido 3000 volt ampere dividido 220 me da 13,6 ampere. Esa es la corriente nominal de mi transformador. Bien. Fundamento teórico. Nosotros ¿cómo se realiza el ensayo? La intensidad de la corriente no debe superar el 15% de la corriente nominal del arrollamiento. Si yo tengo que la corriente nominal del arrollamiento es de 13,6 amperes, el 15% es 2 amperes. O sea que yo cuando realice el ensayo voy a ir modificando el valor de la corriente hasta no superar los 2 amperes. ¿Por qué? ¿Qué sucedería con los conductores si yo sigo aumentando la corriente? ¿Qué sucede? Se comenzaría por efecto Joule, ¿qué pasa?
se calienta. Y como la resistencia depende de la temperatura, entonces las resistencias van a comenzar a variar. Entonces, por eso no se tiene que superar el 15% de la corriente nominal del arrollamiento. O sea, en este transformador, como la corriente nominal es de 13,6 amperes, el 15% es de 2 amperes, entonces nosotros vamos a aplicar la intensidad de corriente menores de los 2 amperes. Bien, y se debe realizar la lectura de los dos, tanto del voltímetro como del amperímetro a la vez, para evitar justamente de que con el tiempo se comience a calentar, ¿no? A pesar de que la corriente sea menor de 15%. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos el cociente. Si vamos a utilizar el método de Ohn o bolo amperométrico, hacemos que es la tensión sobre la corriente. Pero la corriente, ¿qué? ¿Qué corriente? La que pasa por el bobinado, que va a ser la que me indica el amperímetro menos la que pasa por el voltímetro. ¿Se recuerdan? Entonces, esta corriente que va por el bobinado, que es I, va a ser IA menos IB. Entonces, por Ohm, la ley de Ohm es la tensión B medida por el voltímetro dividido IA menos IB, que va a ser esta corriente que es la que va a pasar por el bobinado. Bien, yo reemplazo IB por su igual, va a ser la tensión dividido la resistencia de la bobina voltimétrica. ¿De dónde saco yo el valor de la resistencia de la bobina voltimétrica? Del instrumento. En la parte de atrás del instrumento sabe salir este valor, RB, para los instrumentos analógicos, no los digitales. Estamos utilizando instrumentos analógicos. Bueno, este método se utiliza para cuando la corriente nominal es de mayor de 1 ampere. Mi corriente nominal del transformador monofásico es de 13,6 amperes, es mayor de 1 ampere, entonces utilizo este método. El puente de Wheaton es para resistencias menores, entre 1 ohm y 1000 ohm. Entonces esto no lo utilizamos, el puente de Wheaton, pero es más exacto que el otro. ¿Y con qué instrumento lo podemos hacer? Lo podemos hacer con instrumentos analógicos, y si no tenemos, bueno, lo sacamos con instrumentos digitales. Bien, una cosa importante, nosotros vamos a hacer 3 lecturas, y lo vamos a dividir por 3. Lo mismo, tanto de la parte del bobinado primario, lo mismo lo repetimos para el lado secundario. La misma conexión que hicimos para el primario lo llevamos al secundario. Entonces ya sacamos la resistencia de los dos devanados, tanto del primario como del secundario. Siempre la resistencia se tienen que referenciar a 75 grados, que es, digamos, la temperatura teórica que tendría que trabajar el transformador, que es de 75 grados. ¿Para qué se hace esto? Fíjense, en un día como hoy, que está fresco, yo voy a tener un valor de resistencia seguramente menor o mayor, dependiendo del material, que la resistencia a 75 grados. Lo que nos permite esto es determinar las características, en este caso la resistencia tanto del primario como del secundario, independientemente del clima de donde estemos, ya sea que estemos en el Chaco o que estemos en Tierra del Fuego, donde las temperaturas del ambiente se modifican y modifican el valor de las resistencias del nuestro transformador. Entonces un fabricante que está en Ushuaia de transformadores tienen que sacar este valor referido a 75 grados para que les sirva también, o para que sea comparable con un transformador que fabrique una empresa que está ubicada en Misiones o en el Chaco, donde hace mucho calor. Entonces siempre se tiene que referenciar a 75 grados.
para que los valores de resistencia, independientemente del lugar donde se haya fabricado, tenga un valor comparable. ¿Mm? Entonces se referencia a 75 grados. Fíjense, los tres valores, yo voy a tomar 3 medidas, lo divido en 3 en el primario, 3 medidas, lo divido en 3 en el secundario. Ese valor lo reemplazo acá y puedo sacar el valor de la resistencia a 75 grados. Este sería R1T a 75 grados y R2T a 75 grados. Este valor, acá ustedes modifíquenlo, es a 75, en vez de 75, acá en vez de 75, para acá, 75 para que ustedes no se confundan con esto. ¿Qué temperatura ustedes van a colocar acá? Es la temperatura a la cual ustedes han hecho el ensayo. Supongamos que hoy día en el laboratorio ahí de la facultad haya hecho 20 grados. Entonces acá ustedes colocan 20 grados, colocan 20 grados. Siempre es la temperatura en el momento que se realiza el ensayo. Puede ser que mañana haga más frío, entonces tenemos que modificar este valor. Depende del día que se realiza el ensayo, es la temperatura que tenemos que colocar acá. ¿Se comprende hasta ahí? Y se referencia a 75 porque tiene que ser comparables los valores indistintamente donde se fabrica el transformador. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Continuamos. No, esto se realizan 3 mediciones. Ya le voy a explicar enseguida cómo realizamos una medición. Medimos, son, digamos, 3 mediciones que se realiza en el momento. Y de esas 3 se suman y se dividen por 3. Y es lo mismo para el secundario. Ahora lo vamos a ver en los valores que les he dado en una tablita para que ustedes lo tengan. Este práctico ya está, digamos, se lo he dado resuelto también al final. Ya está los valores y las características de los instrumentos utilizados y los cálculos correspondientes. Bueno, método de la caída de tensión. Primero, ¿qué hacemos? Alimentar con una fuente de corriente continua el primario del transformador. Primero. Después, medimos la tensión aplicada. Medir la intensidad de corriente. ¿Qué tensión aplicada yo voy a medir? La que me hace circular una corriente menor de 2 amperes. Vayan tomando nota en esto. La tensión aplicada es la que me va a permitir hacer circular una corriente menor del 15% de la nominal. Entonces la tensión va a estar va a estar relacionada con la intensidad a través de una constante que sería la resistencia, ¿no es cierto? Porque suponemos que los valores de corriente no van a modificar la temperatura del conductor por efecto Joule. Bien, luego ¿qué hacemos? Calculamos la resistencia de los devanados por el cociente entre la tensión y la corriente. Fíjense, ¿qué valores de tensión yo puedo aplicar? Acá, puedo medir la tensión del voltímetro, para lo cual me hace circular 0,5 amperes, para que me haga circular 1 amper, para que me haga circular 1,5 amperes, hasta 2 amperes. Entonces, voy midiendo la tensión para esos valores de corriente. Entonces, haciendo la relación entre tensión y corriente, voy a obtener acá el valor de las resistencias del bobinado. Fíjese acá, porque directamente tomamos el valor de la corriente que me indica el amperímetro, porque esta RB es tan grande, desde el orden de los megaohm, que este cociente es prácticamente despreciable.
Entonces, al ser un valor muy, muy chico, entonces directamente se toma como valor de la corriente que circula por la bobina aproximadamente igual al que mide mi amperímetro. Entonces, ¿qué hago? Alimento con el transformador, voy variando la corriente a través de esa resistencia variable que le había mostrado al principio. Entonces, de manera tal de que esa intensidad de corriente me supere los 2 amperes. Entonces, para 3 mediciones, ya sea de 0,5, de 1 amper, de 1,5 y de 2 amperes, supongamos, me va a tener que dar un valor de resistencia aproximadamente muy parecido, muy igual. Entonces, ¿qué hago yo? Voy tomando el valor de la tensión para esos valores de corriente que yo me he propuesto, puede ser 0,5, 1, 1,5 y 2, no mayor de 2, saco valor de la resistencia y saco el promedio. Si yo he tomado 3 lecturas, la suma de las 3 valores dividido 3. Si he tomado 4 lecturas, la suma de las 4 lecturas dividido 4. Lo mismo para el devanado del secundario. Entonces, fíjese, ya tenemos el primer parámetro de nuestro circuito equivalente, las resistencias del primario y la resistencia del secundario. Que después, con estos valores, yo voy a poder graficar mi circuito equivalente del transformador. Por supuesto que voy a tener que después buscar los otros parámetros, ¿ah? Las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. La otra parte del práctico es la relación de transformación de nuestro transformador. También se realiza bajo las normas IRAN 2104. En este caso, vamos digamos, a utilizar el método del voltímetro. Estos dos que están acá sirven solamente para comparar, no para medir y calcular. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar voltímetros, fíjense, de la clase 01. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clasificación de los instrumentos, clase 0,1 servía para homologar o, digamos, contrastar, digamos, los otros instrumentos con el de clase 0,1, que son instrumentos de laboratorio, de mucha precisión, poco error, y estos voltímetros de clase 0,1, como nosotros tenemos que utilizar 2 voltímetros, uno en el primario y otro en el secundario, para realizar, digamos, las mediciones de los 2 voltímetros, tienen que ser de la misma marca y de número de series contigua. O sea, ¿qué significa? Que si supongamos un voltímetro de la marca Schneider, supongamos, clase 0,1 los dos, uno tiene el número de serie 0,1, el otro tiene que ser de número de serie 0,2. O si uno tiene el número de serie 1, el otro tiene que ser número de serie 2. A ver, me fui. O sea, tiene que ser número de serie consecutivo. ¿Cómo se realiza? Vamos a realizar las medidas para tensiones de 100% de la nominal, 90% de la nominal, 80, 50, así hasta llegar al 50% de la nominal. Y se realizan las lecturas simultáneas de los 2 voltímetros, la que está en el primario y la que está en el secundario. Alimentamos el primario con tensión, al 100% de la nominal, sería, si nosotros aplicamos tensión senoidal a frecuencia nominal, como indica acá, 220, 100% de 220 sería 220 volts. Después 90% de 220 volts, 80% de 220, 70% de 220, así hasta llegar al 50% de la tensión nominal. Y se realizan las lecturas simultáneas en los 2 voltímetros.
Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que llegó al 50% de la nominal, ¿qué hacemos? Cambiamos los instrumentos. El voltímetro que estaba en el secundario lo pasamos al primario y el que estaba en el primario lo pasamos en el secundario. ¿Por qué se hace esto? Pregunta de examen. Es para disminuir los errores cometidos por los instrumentos. ¿Por qué? Los instrumentos están construidos, los analógicos, con componentes mecánicos. Las características de uno difieren de la característica que tiene el otro. Cuando nosotros realizamos lecturas ascendentes, o sea, con valores de tensiones elevadas, cada vez más, el comportamiento de mi instrumento es distinto a que cuando realiza lecturas de tensiones descendentes. O sea que para un mismo instrumento, si yo realizo lecturas ascendentes, el instrumento se comporta de manera distinta que cuando hago lecturas de valores de tensiones descendentes. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe, digamos, a las características constructivas de nuestros instrumentos. Por ejemplo, al comportamiento histerético del núcleo del instrumento, al sistema de amortiguación que tiene el eje de la aguja, al par antagónico de los resortes que equilibran el par motor del voltímetro, son distintos cuando asciende, cuando desciende la aguja, y también al sistema de frenos que tiene. O sea, son todas características constructivas. Al rozamiento que tiene el buje con el eje que sostiene a la aguja. Y todo eso me produce a mí un error cuando hago lecturas ascendentes y cuando lo hago descendente. Entonces, para disminuir esos errores, es que yo, aparte de realizar las dos lecturas, tengo que cambiar el instrumento de lugar. El que estaba en el secundario lo coloco en el primario y en el que está en el primario en el secundario. Bien, ¿cómo se realiza? Fíjense. Acá tengo conectado voltímetro, está en vacío. Y acá tengo un voltímetro S1, los dos del mismo fabricante con número de series consecutivos. Acá tengo un autotransformador. Este autotransformador, ustedes lo van a ver acá, en el laboratorio, este que está acá, que tiene una entrada de 220 voltios, y acá, si ustedes ven acá, tiene salidas. Estas salidas que ustedes ven acá están conectados a las bobinas del primario del transformador. Entonces, yo girando este cursor, lo que estoy haciendo es modificando el número de espira de este autotransformador, que ustedes ya lo van a ver, en teoría. Entonces, al ir modificando el número de espira, voy modificando el valor de la tensión de salida. Entonces, puedo tener tensiones de 220 voltios, un poco más, hasta 230 voltios, hasta 0 voltios. ¿Ah? Siempre teniendo en cuenta que el primario lo voy a alimentar con 220 voltios a la red, o sea, a través de este cable. Este cursor es el que me va variando el número de espira del transformador, y por ende entonces la tensión en la salida va a ser variable también. Bueno, este es un instrumento de clase 0,5 que tenemos nosotros en el laboratorio, no tenemos clase 0,1. Son muy caros y bueno, no, solamente 0,5 tenemos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir modificando acá el valor de la tensión. ¿Desde qué valor? Desde un valor 100% de la nominal, o sea, 220 volts. O sea que este cursor va a estar aproximadamente acá. 220 voltios,
y lo voy a ir reduciendo, voy a ir corriendo el cursor hasta que la tensión aplicada al primario sea 50% de la nominal, o sea, 50% de la nominal sería 220 dividido, ¿cuánto? Si es la mitad, el 50% va dividido 2, hasta entonces tener 110 voltios entre este y este extremo. Entonces tenemos aplicado 110 voltios y entonces tenemos que realizar la lectura tanto del secundario como en el primario, para cada uno de esos valores de tensiones decrecientes, que va desde el 100% de la nominal hasta el 50% de la nominal. ¿Mm? Bien, ¿qué hacemos entonces? Variamos la tensión de alimentación con el autotransformador. Medimos los valores de tensión del primario y del secundario. Repetimos los puntos 1 y 2 de la medición ascendente y descendente. O sea, cuando yo ya llegué al valor del 50% de la nominal, ¿qué hago? Voy a cambiar los voltímetros que están en el secundario, los paso al primario y del primario al secundario. Y a partir del 50% comienzo a ascender hasta el 100% de la nominal. En síntesis, ¿qué hago? Varío la tensión desde el 100% hasta el 50% de la nominal, tomo la lectura de los dos voltímetros. A partir de ese 50% del valor de la tensión nominal, ¿qué hago? Invierto las conexiones de los voltímetros, el que está en el primario lo paso al secundario, y el del primario, y del secundario al primario, y del primario al secundario, y comienzo a elevar la tensión, desde el valor 50% hasta el valor 100% de la tensión nominal. Y voy llenando y voy calculando la relación de transformación para cada medición. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Fíjense, tengo 100% de la nominal, acá sería 220 voltios. Si yo coloco 90% de la... Uy, disculpe. 90% de la nominal, ¿cuánto sería? Ya no me les digo, ¿ah? Vamos, está eso en los apuntes. A ver, ya nomás. 90, 0,9, 0,9 por 220 es 198 volt, ¿ah? Acá podríamos 198 volt, y acá voy midiendo para cada valor del primario, de tensión del primario, voy midiendo la tensión en el secundario. ¿Y después qué hago? Como está en vacío, este va a ser USU 2,0. Hago el cociente entre este valor de acá con la medición del voltímetro 2. Entonces, para este cociente voy a obtener un valor de N. Para este valor de tensión voy a realizar la medición en el voltímetro 2, hago el cociente y voy a tener este valor de N. Esta relación de transformación es la teórica, y la teórica lo saco yo de la placa de mi transformador, como la que le mostré recién. Y si no tengo placa, ¿qué hago? Hola. Bueno, si no tengo placa, voy a tomar como referencia la teórica. Esto sí o sí tiene que estar en la placa característica de todos los transformadores. Esto viene con la potencia, viene con el sistema de conexionados, de tanto del primario como del secundario, en el caso de transformadores trifásicos. Viene con la intensidad nominal, con la tensión nominal. Bien, esto lo saco de la placa. En mi transformador, fíjense, yo dije recién, si no tengo la placa, me indica a mí 220 la entrada y 110 la salida. Si hago ese cociente, ¿cuánto me sale? 2. Mi relación de transformación es 2. 220, 110. Hola.
¿Estamos? Los puedo sacar de la placa de las tensiones, como estén conectadas las chapas. Si yo aplico 220 en el primario y las chapas en el secundario, las conecto para que me dé 110, la relación de transformación teórica es la de cálculo 220 sobre 110. O directamente lo saco de la chapa característica del transformador. Bueno, entonces, esta N, puedo sacar el error relativo porcentual con respecto a este. ¿Cómo se sacaba? Este menos este dividido este, multiplicado por 100. Entonces acá voy a tener un error relativo porcentual para cada una de estas mediciones. ¿Hasta ahí vamos? Después de acá dice promedio. ¿Qué promedio? La cantidad de n que hay acá, la suma de toda esta n dividido la cantidad de n. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores de relación de transformación determinado por el cociente de la lectura de los voltímetros. Entonces saco un promedio. La suma de esos valores de n dividido 6. Este es el mismo para todos, porque es la teórica. Entonces, para cada una de las lecturas, si yo lo comparo con la teórica, voy a tener un error relativo porcentual y saco el promedio de cuánto es ese error. Lo mismo sucede cuando hago la lectura ascendente, o sea que ya cambié los voltímetros, ahora el voltímetro 1 va a ser el que estaba en el secundario y el voltímetro 2 el que estaba en el primario. Y lo mismo voy a determinar cada uno de estos valores y su correspondiente error porcentual, relativo porcentual. Bien, ¿y cuáles son las conclusiones? ¿Por qué motivo se toman mediciones ascendente y descendente? ¿Lo explicamos? Sí. ¿Debido a qué? Debido a los errores que se cometen por los instrumentos debido a la característica constructiva, tanto en el comportamiento ascendente como el descendente, es levemente distinto, debido a que al comportamiento histerético del núcleo, debido a los pares antagónicos, al par antagónico de los resortes, debido al rozamiento del eje que sostiene la aguja, debido al par de amortiguación que tiene, o sea, la amortiguación que tiene la aguja, para que no chicoteen los extremos. ¿Y a qué se ve la diferencia entre ambas medidas? Justamente se debe a las características constructivas y al comportamiento que tiene nuestro instrumento para realizar medidas ascendentes y descendentes y así disminuir su error. ¿Qué puede inferir si la relación de transformación de la chapa difiere de la calculada en base a los valores medidos? Ahí se lo dejo a ustedes. Exacto, tiene que ver, exacto, con la calidad de la chapa, con la calidad del cobre, con el barniz aislante, todo lo que hace, digamos, a la parte constructiva y a la calidad de los materiales. Muy bien, fíjense acá. Acá en la primera hoja, que es la que le he dado para que directamente ustedes lo realicen su trabajo, que no, como no tenemos acceso a los instrumentos, bueno, esto es parte de lo que ustedes tendrían que realizar en el laboratorio. Por ejemplo, qué amperímetro utilizamos, qué voltímetro utilizamos para realizar la relación de transformación, o para realizar la medición de las resistencias de los devanados. Bien, acá tenemos los valores de la resistencia, tanto del primario como del secundario. Fíjense, acá hemos tomado dos valores de corriente para 0,24, 0,49 y 1,02. O sea, y nosotros realizamos la lectura correspondiente del voltímetro. Si hacemos esto consciente, nos va a dar 0,2, 0,2, 0,2 ohms.
Fíjense que esta es la resistencia del primario. Lo mismo hacemos con el secundario. Acá, bueno, acá para este valor de corriente, fíjense que en ninguno de los casos ha alcanzado a 2 amperes siempre son valores de corriente inferiores a los 2 amperes, ¿ah? Porque es menor del 15% de la corriente nominal, o sea que están bien los valores de corriente para evitar el calentamiento y la modificación de la resistencia. Y fíjense, el cociente entre la tensión y la corriente me da 0,06, 0,063, 0,062, o sea que prácticamente 0,06 ohm. ¿Qué sacamos de conclusión acá? ¿Cómo es el valor de la resistencia del secundario con respecto al primario? El valor de la resistencia del primario es mayor que la del secundario. ¿Sí o no? Fíjese, el primario trabaja con mayor tensión que el secundario. Por lo tanto, los valores de corriente para el mismo valor de potencia. Lo que se pierde en tensión se gana en corriente. Por eso que en el primario tenemos aplicados grandes valores de tensiones y los valores de corriente son pequeños en el primario. Y en el secundario, al revés, tenemos pequeños valores de tensión y de corriente elevadas. A ver, espera un minutito, por favor. Hola. Hola. Sí, vale, no. Estoy en clase, no está la Graciela. No. Después te llamo. Chao. Disculpen, chicos. Bien. Y fíjense acá para la lectura descendente y ascendente, para sacar nuestra relación de transformación. Lo que decía, el 100% de la tensión nominal es 220. En el secundario mido 112. Y así para cada valor voy obteniendo la lectura del voltímetro en el secundario y saco el promedio y es aproximadamente 1,88. Saco el error relativo con respecto al 2 y obtengo estos valores. O sea que tengo un error relativo porcentual del 8% de la relación de transformación real con respecto a la teórica. En la ascendente, fíjense, el error va a ser menor. Por eso es que el comportamiento debido a los instrumentos, tanto en la lectura ascendente como descendente, el comportamiento es distinto. Entonces el error que se comete también va a ser distinto. En la lectura ascendente, el error va a ser menor que en la lectura descendente. Por eso que el comportamiento es distinto. Eso es como conclusión que ustedes pueden terminar. Bueno, acá hay una conclusión de acá de este grupo de chicos, que es interesante. Y bueno, con esto nosotros determinamos ya las características de nuestro transformador, que es la resistencia tanto del devanado primario como del secundario. O sea, ya tenemos el primer parámetro. En la próxima clase vamos a ver ensayo en vacío. Ahí vamos a terminar también otros parámetros y el ensayo de cortocircuito. Ahí vamos a terminar el último parámetro que nos faltaría para diagramar nuestro circuito equivalente de este transformador que estamos ensayando. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Yo no, profe. Hagamos una cosa, lean el artículo, el práctico número 4, que lo he modificado, le he colocado unas curvas. Esas curvas de potencia me indican a mí
A ver si se los puedo dar, así, en grandes rasgos. Esperen 5 minutos que voy a entrar a la Facultad de Ingeniería. Para que lo vamos viendo. ¿Ustedes están viendo de ahí? Hola. El PowerPoint estamos viendo, profe. Ah, bueno, ya les muestro el otro. Esperen. Ya nomás les muestro el que he modificado del 4. A ver si es este. Ah, no. No, este no. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. A ver, un minutito, sí. Les muestro, chicos. 5 minutitos nomás. A ver.
Hola. Sí, profe. Sí. Dígame si ven el práctico número 4. Sí, profe. Ahí se está bien. Sí, ahí se ve, profe. Este es el 5, creo que es el 4. ¿Este se ve? Sí. Bueno, este lo he modificado. O sea que van a tener este gráfico, por ejemplo. ¿De dónde sacamos? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sacado la potencia como el producto de la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno que hay entre estos dos valores de tensión, o sea, de este pasor tensión con esta corriente que es phi menos 30. ¿De dónde salió este phi menos 30? ¿O de dónde sale este phi más 30? Este phi menos 30 es el ángulo que hay entre la tensión de línea con la corriente de línea. ¿Qué tensión? RT. ¿Y qué corriente? IR. Entonces vámonos acá. Vámonos acá. Bien, tengo IR, UR y URT. Entonces es la corriente, el desfasaje que hay entre la corriente de línea y la tensión de línea, que es este phi. ¿Y este phi cuánto va a valer? Este phi sub R menos 30. ¿Ah? Entonces este es phi sub RT. De ahí sale phi menos 30. Y phi más 30, que es de la otra expresión, sale también de tener en cuenta la tensión de línea con la corriente de línea correspondiente. ¿Ah? Este gráfico le va a enseñar a ustedes ver para cada tipo de carga cómo va variando estos ángulos. Desde resistiva pura cuando phi es igual a 0 a inductiva pura cuando phi es 90 grados o capacitiva cuando phi es menos 90 grados. Esto le va a enseñar a ustedes de dónde sale este phi menos 30 y phi más 30 que estaba acá. Acá, digamos, en la expresión esta, que no está bien, digamos, aclarado. Entonces, acá le pongo ver diapositiva 1 para saber de dónde sale estos ángulos y este que está acá. Y ustedes van diapositiva 1, estamos acá. Esto le va a enseñar a ustedes cuáles son los ángulos. Fíjense, U, RT por IR, fíjense por el coseno de estos dos ángulos, entre I y URT. IR y URT es este ángulo que está acá. Entonces, ¿cuánto vale? Es el ángulo phi, que es el ángulo de fasaje entre la tensión de fase y la corriente de línea, y este ángulo que siempre va a ser en este caso 30, que es la componente, la tensión compuesta de la suma vectorial de ¿qué? De U sub S más U sub R. Entonces, la suma de esos dos vectores me da este vector. Bueno, eso es para que ustedes tengan una aclaración. Entonces, fíjense, si yo sumo esto más esto, esta es la lectura de W1 y esta es la lectura de W2, me va a dar a mí una curva parecida a esta, W1 y W2, donde nosotros podemos, para carga resistiva, para carga inductiva resistiva, inductiva pura, capacitiva resistiva y capacitiva pura. ¿De dónde sacamos estos valores? Directamente de analizar los distintos tipos de carga que viene a continuación. Para el caso del resistivo puro, acá tengo que la corriente y la tensión están en fase, o sea, phi, el ángulo phi va a ser igual a 0. Entonces, fíjense, W1 es este valor, W2 este valor, y van a ser iguales. O sea, raíz de 3 sobre 2. O sea que yo si sumo raíz de 3 sobre 2 por la tensión de línea, la corriente de línea, voy a tener raíz de 3 por la corriente de línea y la tensión de línea.
Este es para carga resistiva pura. Entonces, fíjense, los dos valores son iguales, y es raíz de 3 por U sub L, y es este valor que está acá, raíz de 3. De U, tensión de línea por la corriente de línea, es este valor, que es la suma de este más este en este punto. Los dos valores, o sea, los dos batímetros me indican el mismo valor, entonces yo lo sumo. ¿Qué sucede cuando la carga va a ser siendo más inductiva? Entonces voy a tener que, para un ángulo de 30, voy a analizar para un ángulo de 60 y para un ángulo de 90. Bien, eso está, digamos, analizado en cada uno de estos diagramas fasoriales. Que ustedes ven acá. Entonces, pregunta de examen. Pregunta de examen. Bien, nos colocamos acá. ¿Qué sucede cuando W1 está midiendo la potencia de una carga cuyo ángulo phi es de 30 grados? ¿Es mayor o menor que W2? Si W1 es mayor que W2, ¿qué me indica? Que la carga va a ser inductiva o capacitiva. Fíjense, valores positivos. Significa que la corriente atrasa con respecto a la tensión. Valores negativos, que la corriente adelanta con respecto a la tensión. Entonces, ¿qué tipo de carga yo tengo? Cuando W1 es mayor que W2, un tipo de carga resistiva inductiva. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando el W2 es mayor que W1? Tengo un tipo de carga con preponderancia capacitiva, capacitiva resistiva. O puede ser una carga capacitiva resistiva inductiva que predomine la carga capacitiva. Acá también puedo tener los tres tipos de carga que predomina la parte inductiva de esas tres cargas. Bien, esas son preguntas de examen. Bien, esto se lo he modificado, está ahí en el aula abierta. Y de acá ustedes vayan analizando cada uno de los tipos de carga. Este análisis fasorial lo van ubicando acá, para 0 grados, para 30, después para 60 grados, qué sucede, cuáles son los valores y cuál es la suma de la potencia total. O sea, esto que ustedes tienen acá, esta curva, le va a ayudar a ustedes a analizar cualquier tipo de carga. Bien, eso era lo que le quería. Y acá, en este que está acá, le he colocado un link para que si ustedes quieren ampliar, digamos, el método de Aarón, está muy didáctico, me pareció interesante para que ustedes lo tengan para cualquier problema que tengan o con, digamos, algunas consultas que tengan que realizar. Bien, acá habíamos colocado nosotros de un motor trifásico, pero no, es una carga RLC la que estamos haciendo nosotros. ¿Qué tipo de carga RLC? Ustedes recuerdan los tipos de cargas que habíamos visto, este es el tipo de carga. Tenemos capacitor en triángulo, que es el trifásico que les había mostrado. Tenemos la bobina de un motor conectado en estrella y de una resistencia formada por 3 lámparas conectadas en estrella. Estas son las cargas que nosotros utilizamos. Las 3 lámparas en estrella, el motor en estrella, fíjense acá tienen las conexiones puenteadas, punto común, estos 3 bornes pertenecen a este que está acá en el centro, y después el capacitor trifásico que está conectado siempre, en este caso en triángulo. Ustedes ya van a ver que las conexiones en triángulo, para mejorar un determinado coseno phi, la conexión tiene que estar en triángulo, porque si lo conectamos en estrella, nosotros tenemos que tener valores de capacidad mayor
Y entonces los capacitores son más grandes y son más costosos. Por eso que los capacitores, para mejorar el coseno de phi, se conectan en triángulo. ¿Mm? En triángulo. Para mejorar un coseno de phi, pongamos 0,8, llevarlo a 0,8. Si yo conecto este capacitor en triángulo, el valor de la capacidad es 1/3 del valor de la capacidad para una conexión tipo estrella. Si yo conecto los capacitores tipo estrella, va a ser 3 veces mayor que la del capacitor conectado en triángulo para mejorar ese coseno phi, para tener el mismo coseno phi. Lo que significa que voy a hacer capacitores con mayores valores para mejorar ese mismo coseno de phi, significa que tienen que tener mayor tamaño y mayor precio. Entonces, siempre se tienen que conectar los capacitores para mejorar el coseno de phi en triángulo. Pregunta de examen. Bien, ustedes me dirán, ¿cuál es el W1? Porque yo, bueno, tengo 2 batímetros. ¿Cómo sé yo cuál es el W1 y cuál es el W2? Bien, W1 dijimos que cuando yo conecto el motor es una carga resistiva inductiva, entonces el que se deflecte más que el otro, ese es W1, fíjense. Dijimos que las cargas inductivas, resistivas inductivas, a ver, ¿dónde está? Acá. ¿Cuál es mi W1? Fíjese, yo conecto el motor, sé que mi motor va a tener un phi entre 0 y 90. No va a ser ni 0 ni 90, o sea, va a estar en estos valores. ¿Y cuál es el batímetro W1? El que mayor lectura me dé, el que mayor deflecte la aguja. Si deflecta la aguja uno mayor que el otro, entonces ese es W1 y el otro W2. Y a partir de ahí ya hago un ensayo. ¿Se comprendió? Pregunta de examen. ¿Cómo sé yo cuál es W1 y W2? Entonces conecto el motor, como el coseno de phi va a estar entre 0 y 90, el que me indique el mayor valor, el que la aguja deflecte más, ese va a ser mi batímetro 1. ¿Se comprendió? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso es lo que le quería, me faltó explicarle en digamos, la clase anterior, pero porque estaba mal este gráfico, estaba mal graficado. Entonces lo saqué del trabajo práctico y le agregué esto. Estos valores que ustedes ven acá, estos que ven la potencia W2, potencia W1, son del análisis de cada uno de estos tipos de carga. ¿Ah? Fíjense, para 30 grados tengo que W1 es igual a 0,5 de la tensión de línea por la corriente de línea. Y W2 va a ser igual, bueno, en este caso va a ser igual a 1. W2 va a ser igual a 1. O sea, U de línea por corriente de línea. Entonces me voy acá, para acá, me voy acá a verificar si es cierto. Entonces, para uno va a ser, dijimos, 0,5 acá. Y para el otro va a ser 1 acá. Entonces estoy en una carga de 30 grados. El batímetro 2 me va a indicar 0,5 y el batímetro 1 me va a indicar 1. Para 30, fíjense. El batímetro 2, 0,5 de U de línea, corriente de línea. Y para el otro, 1, o sea, va a ser tensión de línea por corriente de línea. O sea, la suma de los dos, que es, digamos, el de la potencia, va a ser 1,5. Este 0,5 es la relación entre el batímetro que mide el batímetro 2 y el batímetro 1. ¿Eh? Bien, con esto vemos que este cuadrado, estos cuadros, para los distintos tipos de carga y para los correspondientes ángulos, vamos a tener estos tipos de valores que ustedes tienen acá. O sea que este diagrama fasorial de cada uno, para cada una de las cargas, ustedes los pueden verificar después acá. En este
en este gráfico. Bien. Léanlo, analicen los diagramas fasorial para cada uno de los tipos de carga, compárenlo con la curva de potencia, y si no lo entienden, me avisan. Bueno, con lo otro es hacerla, digamos, colocar los valores que tienen en los cuadros que les colocaba. Los tienen que transcribir nada más. Y nada más, que sería eso. La próxima clase vamos a ver ensayo en vacío de este transformador. Y la otra clase, ensayo en cortocircuito. Ya con esos tres parámetros que vamos a determinar, ustedes van a dibujar el circuito equivalente de este transformador. Bueno, damos por finalizado. Si no tienen preguntas, el trabajo práctico número 5. Y bueno, nos estamos viendo la próxima clase. ¿Mm? Profe, yo tengo una pregunta, pero del TP3. ¿La pregunto mañana en consulta o ahora? Y si querés ahora, lo hacemos ahora. Bueno, Déjame que busque el práctico número 3. Así lo... Sí, dale. y los datos que nos había dado para las tablas, había unas cargas que no tenían datos. ¿Esas las tenemos que hacer o las dejamos así nomás? 5 minutos. Ya verifico ahora de lo que le he dado, ¿ah? Bueno. Déjame 5 minutos. Sí, ¿cuál era? Disculpame. Por ejemplo, en el contador monofásico, la de la carga RLC, no nos había dado los datos. No sé si no hay que hacerlo o qué. Espérate un minuto, sí. Había unos que no... Bueno, Un segundo, que lo voy a verificar. Que los tengo por acá. 5 minutitos. Laboratorio 3, sí, acá lo tengo. Donde yo le he indicado con los valores, eso es lo que tienen que hacer. bien, los otros los sacamos la tabla o los Claro, dejamos así sin valores. lo dejan sin valores, es donde justamente está digamos, las observaciones. Bien. Lo demás no lo hacemos. ¿Ah? Para ese tipo de conexión, ese tipo de carga. Bueno. Esa era mi duda nada más. Con eso nomás, ¿ah? Bueno, gracias. Bueno. Sí, chicos, ¿alguien más con duda? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. Nos estamos viendo. Adiós. Profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe.